Los misiles se están usando más rápido de lo que pueden ser reemplazados. Las alianzas en Europa están empezando a resquebrajarse. Las tensiones en el Pacífico Sur están aumentando. Estados Unidos parece poderoso, pero su alcance empieza a rebasar su capacidad de control. Esto no se trata de un colapso repentino. Así no es como sucede esto. Es más lento, más sutil. Mes tras mes, las cosas dejan de mantenerse unidas, hasta que una decisión, solo una, hace que todo lo demás se derrumbe. Y hay 6 conflictos que lo desencadenan. Estados Unidos no llama oficialmente a Taiwán un país. Lo que tiene en su lugar es una ley creada en 1979, una ley que dice que Estados Unidos armará a Taiwán. Una ley que nunca dice que Estados Unidos peleará. Es ambigüedad estratégica, diplomacia, o no decir lo que realmente harías. Funcionó durante más de 4 décadas porque nadie la puso a prueba. Ahora eso está cambiando. A finales de 2025, China realizó ejercicios conjuntos a gran escala, simulando bloqueos y ataques de precisión alrededor de Taiwán. El mando estadounidense ha advertido repetidamente que los ejercicios se están volviendo indistinguibles de los despliegues operativos reales. Los barcos de la Marina ensayaron el cerco. Las fuerzas de desembarco practicaron operaciones de presión costera. El enfoque no era el espectáculo, era el momento. Los barcos de la Guardia Costera China ahora rodean la isla Kinmen todos los días. Está a menos de 2 millas de la China continental. Esto no es presión simbólica, es un ensayo. Beijing está siguiendo el manual, aislando las islas exteriores antes del ataque principal. Pero el ataque principal puede que nunca llegue en la forma que todos esperan. Washington ha pasado 10 años preparándose para un escenario tipo Día D en el estrecho de Taiwán. Desembarcos anfibios, andanadas de misiles, un claro acto de guerra, el tipo de movimiento que obliga a una respuesta. Beijing pasó esos mismos años construyendo algo más silencioso. Desde 2023, Taiwán ha reportado interrupciones repetidas en la infraestructura de comunicaciones submarinas. Varios gobiernos, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, han advertido que estos cables submarinos son una vulnerabilidad crítica en un conflicto moderno. Las Islas Matsu perdieron la conectividad a Internet durante semanas. Los negocios se detuvieron, los pagos se congelaron, la comunicación colapsó. Lo que a menudo se pasa por alto es cuán dependiente es la coordinación militar moderna de la misma infraestructura civil. Existe redundancia satelital, pero los cables submarinos aún transportan la mayor parte del tráfico de datos seguro, incluidos los sistemas de liquidación financiera vinculados a las capacidades de defensa. A principios de 2025, un barco vinculado a China se situó directamente sobre un cable al norte de Taipei cuando este se rompió. En febrero, el barco con bandera de Togo soltó el ancla en una zona prohibida para anclar frente a Tainan. Arrastró el ancla por el lecho marino hasta que se rompió otro cable. Las autoridades taiwanesas han rastreado casi 52 presuntas embarcaciones fantasma de operar cerca de los cables de Taiwán. Las banderas cambian entre países, los transpondedores se apagan. Y en enero de 2026, por primera vez, un dron militar chino violó el espacio aéreo territorial de Taiwán. No hubo declaración de Washington, ni sanciones, y Pekín tomó nota del silencio. China ahora está implementando cuarentenas. No es un bloqueo, eso es militar. Una cuarentena es para los agentes de aduanas. Y el cambio estratégico aquí es sutil pero fundamental. Reformula la escalada como burocracia en lugar de guerra. Eso importa, porque los mecanismos de respuesta internacional están diseñados para umbrales militares, no administrativos. Pekín anuncia reglas de inspección reforzadas para los barcos que atracan en Taiwán. Toda la carga debe presentar declaraciones anticipadas ante las autoridades chinas. Los buques de la Guardia Costera China pueden abordar los barcos libremente. Los barcos que se nieguen serán devueltos. No hay misiles y no hay declaración. Simplemente se está aplicando mucha fricción en todas partes al mismo tiempo. El problema para Washington no es que no pueda responder a un bloqueo, sino que Pekín no les va a dar un bloqueo al que puedan responder. Y aquí es donde se pone feo. Taiwán produce más del 60% de los semiconductores del mundo y más del 90% de los chips más avanzados, en gran parte a través de TSMC. Estos chips están integrados en todo, desde la aviónica del F-35 hasta los sistemas de guía de misiles y la infraestructura de la nube. Una parte significativa de los sistemas de armas avanzados de Estados Unidos depende de cadenas de suministro que pasan por Taiwán. Los sistemas de próxima generación en los que Estados Unidos está apostando, como los hipersónicos, la selección de objetivos asistida por IA y los cazas de nueva generación, todos dependen de esa cadena de suministro. Esto no es solo una dependencia económica, es una dependencia militar, y el horizonte temporal sigue sin aclararse. Durante años, los analistas militares temieron una invasión en 2027, el centenario del Ejército Popular de Liberación.
Eso le daba estructura a la planificación. Pero ahora se está reconsiderando. La inteligencia estadounidense ahora dice que no hay una fecha fija de invasión. Eso suena como algo bueno, pero no lo es. Un plazo fijo se puede planear. Ahora, los planificadores tienen que pensar, ¿será este el año? Los aliados ya se están ajustando. Japón ha declarado públicamente que un ataque a Taiwán sería una amenaza de vida o muerte para su propia supervivencia. Filipinas ha ampliado el acceso a bases estadounidenses. Seúl, sin embargo, es más cauteloso. Funcionarios de defensa estadounidenses reconocen que el enfoque principal de Seúl sigue siendo Corea del Norte, no Taiwán. En el momento en que Taiwán entre en conflicto, Kim Jong-un abrirá un segundo frente en la frontera coreana. Todos los estrategas lo saben. La verdadera tensión no es legal, es cuestión de tiempo. La ley de relaciones con Taiwán fue escrita para un mundo donde la escalada tomaba semanas. Hoy en día, la escalada puede comprimirse en horas. Así que aquí está la pregunta que Estados Unidos no ha respondido. Si Pekín actúa, ¿un marco legal se mantiene? ¿O la decisión se toma en tiempo real, bajo presión, con información incompleta y consecuencias globales? Pero, ¿y si ese movimiento nunca llega? ¿Y si no es una sola invasión, sino miles de pequeñas acciones? Cortes de cable, incursiones de drones, restricciones económicas, cuellos de botella administrativos, cada uno demasiado pequeño para provocar una guerra, pero todos eliminando poco a poco la capacidad de Taiwán para funcionar. Ese es el verdadero escenario ahora. Beijing no necesita ganar una guerra que Estados Unidos podría pelear. Necesita construir una que Estados Unidos tenga dificultades para reconocer. Ucrania ya no es una guerra que Estados Unidos esté ganando. Es una guerra que Estados Unidos está tratando de manejar. El objetivo nunca fue la victoria total, fue la contención. Una Rusia debilitada, una Ucrania que sobrevive. El plan no ha desaparecido. Simplemente dejó de guiar la política. A principios de 2026, las discusiones sobre el alto al fuego resurgieron en varios canales. Los estados europeos exploraron garantías de seguridad. Funcionarios en París, Londres y Washington han reconocido en privado que un conflicto congelado es ahora el resultado más probable. La posición de Rusia no ha cambiado. Moscú no permitirá tropas de la OTAN en suelo ucraniano. Quieren que primero se acuerden los territorios. Las negociaciones vienen después. El costo de esta guerra no es el dinero, es industrial. Estados Unidos envió 300.000 proyectiles de artillería a Ucrania. Los informes de adquisiciones del Pentágono muestran que la producción está aumentando, pero aún está por detrás de las tasas de consumo en tiempos de guerra. El ejército quiere alcanzar 100.000 proyectiles al mes para mediados de 2026. Suena impresionante, hasta que te enteras de que Ucrania puede disparar esa cantidad en 2 semanas. Los interceptores que utiliza Ucrania se necesitan en otros lugares: Taiwán, Corea del Sur, el Golfo, Europa. La línea de producción de Patriot de Lockheed Martin en Camden, Arkansas, es uno de los principales cuellos de botella. Los ejecutivos han declarado públicamente que aumentar la producción lleva años, no meses. Cada batería Patriot enviada a Ucrania este año es una batería Patriot que no está en Guam. La cadena de suministro no distingue entre teatros de operaciones. Simplemente se vacía, lo que lleva a Europa y al Pacífico a la misma crisis. Así que la Unión Europea está asignando más dinero. Europa se está rearmando. Polonia está liderando a la OTAN en gasto de defensa como porcentaje del PIB. Alemania ha comprometido cientos de miles de millones en defensa e infraestructura. El Reino Unido y Francia están ampliando sus capacidades. Se ve bien en papel, pero eso es solo papel. En realidad es competencia. Todos están sacando de la misma reserva limitada. Y Pekín está observando los mismos números. Ucrania no se trata solo de territorio, también se trata de enviar señales. ¿Qué les enseña a los adversarios un compromiso largo, costoso e incierto? ¿Qué señala un acuerdo negociado bajo presión sobre los límites? Y mientras Washington todavía intentaba cerrar ese acuerdo sobre Ucrania, ya se había encendido un fuego en Medio Oriente. En febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron casi 900 ataques en 12 horas. La misión se llamó Furia Épica. Mató al líder supremo Ali Jamenei. Mató a decenas de altos funcionarios iraníes. También mató a unos 170 civiles. Un misil impactó en una escuela de niñas junto a una base naval en Manab. El costo de la represalia fue la parte que nadie había planeado. Irán cerró el estrecho de Hormuz. Aproximadamente el 20% del petróleo transportado por barco en el mundo pasa por aquí. Fue el mayor golpe al suministro desde 1973, Sheva Minsim. Los consumidores de todo el mundo sintieron el impacto en las gasolineras y en las cajas de los supermercados. Irán aumentó la represalia. Drones atacaron sitios civiles en todo el Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar.
y eso invitó a las milicias aliadas a regresar al conflicto. Desde 2023, los hutíes habían sido debilitados por una intensa campaña de bombardeos de Estados Unidos. Sus fábricas de misiles fueron atacadas, sus líderes fueron eliminados. El Pentágono informó que se estaban quedando sin piezas. 48 horas después de furia épica, estaban de regreso en el Mar Rojo, atacando petroleros con drones que nadie había visto antes. Diseñados en Irán, ensamblados con componentes comerciales que fueron contrabandeados a través de Omán. Drones que costaban alrededor de $2.000 para construir, estaban siendo derribados por interceptores que costaban $2 millones. Las compañías navieras se vieron obligadas a desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que hizo que las tarifas de envío volvieran a los niveles más altos de la pandemia. Esa relación de costos se agrava día a día. El Banco Mundial y el FMI han advertido que una interrupción sostenida en este corredor puede provocar inflación a nivel mundial. La lucha de Hezbollah con Israel estalló. Más de 2.000 personas murieron. Hezbollah estaba lanzando cohetes desde posiciones que la inteligencia estadounidense había evaluado como vacías. La lección para Washington fue brutal. Un grupo proxy iraní no es un objetivo estático. Es una red que vuelve a crecer mientras Teherán siga financiándola. Irán puede reconstruir un grupo proxy por el precio de unos cuantos camiones. Estados Unidos no puede reconstruir una fábrica de interceptores en menos de 7 años. Cada nodo opera de manera semi-independiente. Cada uno puede provocar una escalada. Ninguno de ellos requiere que Irán dispare el primer tiro directo. Altos funcionarios de defensa han reconocido que el ritmo operativo actual está afectando la preparación para otros teatros, incluido el Indo-Pacífico, y eso es antes de que se plantee la cuestión nuclear. Los niveles de enriquecimiento de Irán se han acercado a los umbrales de grado armamentístico en los últimos años. El OIEA ha informado repetidamente sobre la reducción de la visibilidad en las actividades nucleares de Irán tras las restricciones de monitoreo. ¿Qué sucede cuando Irán cruza ese umbral? Porque en el momento en que lo haga, la región no se queda estática. Arabia Saudita ya ha declarado que buscará el armamento nuclear. 18 meses. Turquía tiene la base técnica, Egipto tiene el incentivo. Expertos en no proliferación advierten que un Irán nuclear podría desencadenar la cascada de desarrollo nuclear más rápida desde la Guerra Fría y las opciones de Estados Unidos. Las opciones se reducen en el momento en que eso sucede. La acción militar se vuelve más riesgosa, el poder diplomático se debilita, la estabilidad regional se fractura. Así que la pregunta sobre Irán no es, ¿puede Estados Unidos atacar a Irán? Es qué sucede después. ¿Cómo se ve la disuasión en una región donde la escalada está descentralizada y el umbral nuclear es difuso? Y más importante aún, ¿cuánto cuesta mantenerse involucrado ahí mientras todo lo demás sigue activo? No es necesariamente un problema aparte, pero sí es un multiplicador. Uno que agota los mismos recursos. Y luego está el único lugar donde no existe ninguno de esos márgenes de contención. Sin intermediarios, sin negación plausible y sin demora entre el incidente y la escalada. El mar de China Meridional. Casi un tercio del comercio mundial pasa por estas aguas. Envíos de energía, semiconductores, bienes manufacturados, todo lo relacionado con las cadenas de producción modernas, pasa por aquí en algún momento. Y China ha pasado más de una década remodelando el mapa. Islas artificiales, pistas de aterrizaje, sistemas de misiles. Se trata de crear una presencia permanente. Los incidentes cercanos se están acumulando. En marzo de 2026, una fragata china se acercó rápidamente a un buque filipino cerca de la isla Tito. El capitán filipino tuvo que girar bruscamente para evitar una colisión. 2 días antes, una corbeta china apuntó su radar de control de tiro a una fragata filipina. En enero, Pekín cercó el bajo de Masinloc, reclamando la propiedad de lo que el derecho internacional reconoce como aguas filipinas. Los encuentros son cada vez más frecuentes y pueden ser violentos. En agosto de 2025, un barco de la Armada China y un patrullero de la Guardia Costera China intentaron embestir una embarcación filipina. Sin embargo, los 2 barcos chinos chocaron entre sí. Al menos 3 marineros murieron. Así de cerca ha estado este mar de un conflicto. Y los encuentros de los que el mundo no se entera son los que ocurren cada semana. Las embarcaciones filipinas se han enfrentado a cañonazos de agua lo suficientemente fuertes como para dañar el equipo. Las embarcaciones vietnamitas e indonesias reportan acoso repetido. Los barcos de la Guardia Costera China ahora operan como brazos de aplicación adelantados de la política. Pekín no necesita ganar una batalla naval. Necesita hacer que el acto de pescar, perforar, patrullar y comerciar en tus propias aguas sea algo para lo que tengas que pedir permiso. Cada semana que funciona, la línea en el mapa se mueve. El control no viene de una sola confrontación, viene de cambiar lo que se considera un comportamiento normal con el tiempo. La Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia del CSIS
ha realizado múltiples simulaciones de guerra sobre Taiwán y las repercusiones regionales del conflicto. Los escenarios cambian, pero el final no. En casi todas las simulaciones, Estados Unidos agota todo su inventario de misiles antibuque de largo alcance en la primera semana. El equipo del CSIS acuñó un término para lo que sucede después: almacenes vacíos. Ya no hay más misiles para disparar a los barcos chinos hasta que la fábrica se ponga al día. En la versión del bloqueo del juego, la electricidad de Taiwán cae al 35% de lo normal en 20 semanas. Más de 100 barcos mercantes enviados para reabastecer la isla son hundidos. En la versión de la invasión, el 90% de las aeronaves aliadas son destruidas antes de siquiera despegar. Estos no son escenarios del peor de los casos. Estos son los resultados promedio, las victorias. Así que la pregunta aquí no es solo la escalada, sino la sostenibilidad. Un marinero filipino muere por un disparo chino. ¿Qué envía realmente Washington? ¿Desde dónde y a qué costo? China no necesita forzar esa decisión, solo necesita hacerla inevitable. Y este sigue siendo el frente donde se supone que los disparos ocurrirán en el mar. El siguiente lleva la pelea a casa. Seúl se encuentra dentro de uno de los entornos estratégicos más comprimidos del mundo. Aproximadamente 26 millones de personas viven dentro del alcance de la artillería norcoreana. Pero Pyongyang está pensando en grande porque Corea del Norte ya no es solo un problema de disuasión regional. Ucrania lo cambió todo. Corea del Norte ha profundizado la cooperación con Rusia de maneras que aceleran directamente su programa de armas. Las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur han confirmado repetidamente transferencias de artillería, sistemas de misiles y asistencia técnica entre Rusia y Corea del Norte. Miles de soldados norcoreanos fueron enviados a luchar en Kursk. Aproximadamente 1000 de ellos han muerto. A cambio, Corea del Norte obtuvo lo que realmente quería: tecnología satelital, acceso al conocimiento ruso sobre defensa aérea, pero ahora tienen algo más valioso que el dinero: experiencia en combate. Las tropas norcoreanas han adquirido habilidades importantes: combate con drones, guerra electrónica, fuego coordinado, habilidades que 20 años de ejercicios en la DMZ nunca les enseñaron. El ejército de Kim ya no es solo una fuerza de guardia, ahora es una fuerza con veteranos de combate y maestros rusos. El equipo también está mejorando. Los sistemas de misiles que antes tardaban años en probarse ahora pueden perfeccionarse gracias a la retroalimentación externa. Los sistemas de combustible sólido son el cambio clave. A diferencia de los misiles de combustible líquido, los cohetes de combustible sólido pueden lanzarse rápidamente con un tiempo mínimo de preparación. Eso reduce el tiempo de advertencia para los adversarios de horas a minutos. Las pruebas recientes de motores de combustible sólido por parte de Corea del Norte sugieren un progreso continuo hacia sistemas intercontinentales de lanzamiento más rápido. Y el alcance ya no es un problema. Pyongyang tiene un plan de 5 años para una tríada nuclear. Entre ellos está el primer submarino de propulsión nuclear. Ese ya se está construyendo. Solo por su alcance, el nuevo Hwasong-20 convierte a todo el territorio continental de Estados Unidos en un objetivo. No se trata de la probabilidad de uso, sino de la certeza de la capacidad. Y la capacidad cambia la disuasión, se use o no. La dimensión cibernética es igual de importante. Corea del Norte ya no necesita un sistema bancario. En febrero de 2025, un grupo de hackers norcoreanos llamado el Grupo Lázaro realizó el mayor robo de criptomonedas jamás registrado. Drenaron $1.500 millones de la bolsa Bybit en una sola tarde. El dinero fue lavado a través de mezcladores y billeteras fantasma. Organismos de monitoreo de la ONU estiman que Corea del Norte ha robado más de $6.000 millones en criptomonedas desde 2017. Eso no es poca cosa. Ese es el presupuesto de un programa nacional de armas pagado completamente fuera del sistema del dólar, fuera de todas las herramientas de sanciones que tiene Washington. Esto es fundamental porque elude las herramientas de presión tradicionales y financia el próximo misil. Por eso apretar las tuercas a Pyongyang dejó de ser una política real más o menos en 2022. El verdadero escenario más grave en los próximos 24 meses no es un lanzamiento. Es un espectáculo, una prueba de misil balístico intercontinental en una trayectoria normal que cae cerca de Hawái. ¿Puede la confianza mantenerse estable ante una capacidad real de largo alcance? Seúl ya lo está haciendo público. Las encuestas muestran que alrededor del 70% de los surcoreanos apoyan tener sus propias armas nucleares. Tokio está reprocesando plutonio. El sistema de no proliferación nuclear se rompe en 2 lugares al mismo tiempo. Y mientras Occidente observa los frentes más ruidosos, el más silencioso está socavando todas las armas del arsenal. África, y más específicamente, los metales de África. Cada auto eléctrico, cada F-35, cada dron,
Todo funciona con metales que provienen de minas a las que Estados Unidos ya no tiene acceso real. África tiene hoy 1.400 millones de personas y se espera que llegue a 2.500 millones para el 2050. Es un continente que está siendo absorbido por un sistema económico liderado por China. Mientras tanto, Washington todavía piensa que los programas de ayuda y las visitas oficiales equivalen a un plan. Entre 2022 y 2024, Malí expulsó a las tropas francesas. Burkina Faso hizo lo mismo. Estados Unidos operaba una base de drones de varios millones de dólares en Agadez, Níger. Era el punto más importante de lucha antiterrorista en el Sahel. ¡Demonios! Los expulsaron en 2024, 3 expulsiones de Occidente en 3 años. Mientras Occidente se ha estado yendo, Moscú ha ido ocupando ese espacio. Wagner se retiró oficialmente de Malí a mediados de 2025, después de la emboscada de Tinzahuatén casi un año antes. Fue su peor pérdida en el continente. Pero Wagner realmente no se fue. Solo cambió de nombre. Africa Corps ahora está bajo el control directo del Ministerio de Defensa ruso. Las mismas personas, los mismos jefes de campo y un nuevo parche. Opera en Malí, la República Centroafricana, Libia, Burkina Faso, Níger y Sudán. Periodistas que investigaron encontraron 6 cárceles secretas operadas por Wagner en todo Malí. Cientos de civiles fueron detenidos y torturados. Algunos desaparecieron. La jugada de China es más silenciosa y a largo plazo. A través de empresas como China Molybdenum y el financiamiento de infraestructura vinculado al Estado, Pekín ha asegurado posiciones dominantes en las cadenas de suministro de minerales críticos. Una mina, Tenke Fungurume, en la República Democrática del Congo, produce el 3% del cobre mundial y el 5% de su cobalto. Estos son los 2 metales que hacen funcionar los motores de los F-35 y las baterías de los vehículos eléctricos. Beijing también controla el proceso de refinación de 19 de los 20 minerales clave en todo el mundo. Incluso cuando un gobierno africano firma un acuerdo minero con Estados Unidos, como lo hizo la RDC en diciembre de 2025, el mineral todavía tiene que ir a una refinería china para convertirse en algo utilizable. El acuerdo minero entre China y la RDC de marzo de 2026 reforzó aún más ese vínculo. $7.000 millones en dinero chino para infraestructura a cambio de un 1.2% de regalías. Ninguna oferta occidental se acercó a igualarla. En enero de 2025, China realizó un ejercicio naval conjunto con Rusia, Irán y Sudáfrica frente al Cabo de Buena Esperanza. Con el Mar Rojo cerrado por los hutíes y la guerra con Irán, el cabo es ahora la única ruta real entre Asia y Europa. Y China acaba de realizar ejercicios sobre quien lo controla. Mientras tanto, la participación de Estados Unidos se ha reducido. AFRICOM todavía existe como una estructura de mando bajo el Pentágono, pero su presencia operativa se ha reducido en varias regiones tras el cierre de bases y retiradas en el Sahel. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2026 dice que Estados Unidos debe, cito, mantenerse alerta ante la reaparición de actividades terroristas en África. Las ramas de Al-Qaeda y del Estado Islámico en el Sahel están creciendo más rápido que cualquier otro grupo yihadista en el mundo. Así es como se ve una región que se está perdiendo. Y los países que Washington antes consideraba sus pilares ya están buscando en otros lados. Kenia firmó un importante marco de cooperación con la Iniciativa de Seguridad Global de China en 2025. Esta es la misma nación que albergó operaciones antiterroristas de Estados Unidos durante 2 décadas. Ahora, los funcionarios kenianos hablan abiertamente de Pekín como el socio que realmente llega con dinero. Cuando el subcomandante de las Fuerzas Armadas de Kenia fue a Pekín en noviembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Nairobi se enteró del viaje por los medios estatales chinos. Tanzania firmó un nuevo acuerdo que permite a una empresa estatal china operar su puerto, que se encuentra directamente en las rutas marítimas del Océano Índico. Un puerto del que alguna vez se le dijo a la Marina de Estados Unidos que seguiría siendo de uso civil. Etiopía ahora está comprando sistemas de vigilancia chinos. Senegal, que Estados Unidos alguna vez llamó un socio democrático ejemplar, tiene un nuevo presidente que hizo campaña prometiendo expulsar a las empresas mineras occidentales. Su primer viaje al extranjero fue a Moscú. Cada movimiento es reversible por sí solo. Colectivamente, no lo son. El corredor del Lobito es el único punto positivo que Washington señala. Una línea ferroviaria respaldada por Estados Unidos que va desde la cinturón de cobre de Zambia, pasando por Angola hasta el Atlántico. En teoría, rompe el monopolio chino sobre la ruta del cobre africano. En la práctica, sin embargo, el corredor atraviesa 3 países y depende de la estabilidad política de Angola, algo que nunca ha estado garantizado. E incluso cuando el cobre llega a Angola como parte del Lobito, todavía se carga en un barco que navega hacia una refinería china. África no es un frente separado.
Es la condición de fondo que determina la resiliencia en todos los demás frentes. Porque los minerales alimentan la producción de armas, las cadenas de suministro alimentan la disuasión y la alineación económica alimenta la libertad estratégica. Si esos insumos cambian, todo lo demás se ajusta. Así que, cuando los 6 frentes se colocan juntos, el patrón no es una coincidencia. Se observa un aumento de la presión. Pero Estados Unidos tiene aliados. Tiene el dinero. Un presupuesto de defensa de $900,000 millones, que es más grande que el de las siguientes 10 Fuerzas Armadas combinadas. Lo que le falta a Estados Unidos es fuerza. La verdadera pelea de 2026 no está en un solo escenario. Está en la brecha entre los compromisos y la capacidad, entre las promesas y la producción, entre la presencia y la disponibilidad. China no necesita que Taiwán caiga este año. Rusia no necesita que Ucrania colapse. Irán no necesita un avance mañana. Corea del Norte no necesita disparar. Y África no necesita declarar alineación. Solo necesitan tiempo, y el tiempo revela limitaciones. Cada planificador en Washington ya entiende esto en privado. La suposición incorporada en cada plan es la misma, que otras crisis se mantendrán frías mientras la suya está activa. 5 suposiciones apiladas una sobre otra. Cada una es razonable por sí sola, pero juntas son imposibles. Así que la verdadera pregunta no es qué conflicto gana, sino qué conflicto llega mientras los otros siguen sin resolverse. Porque esa es la única versión del futuro donde el sistema se pone a prueba completamente, no de forma secuencial, sino simultáneamente. Y cuando eso suceda, el resultado no lo decidirán documentos de estrategia escritos de antemano. Lo decidirá lo que quede en el inventario, lo que quede en producción y lo que quede en reserva. Todo lo demás ya está comprometido. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.